Buenas tardes, sean bienvenidos a esta presentación donde de manera asincrónica revisaremos la clase de los comités de ética de investigación. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de comité, cuáles son sus lineamientos a seguir, cuáles son sus funciones y cuáles son sus objetivos. Vamos a revisarlo de acuerdo a estos puntos que yo les traigo en la agenda. Vamos a hacer una presentación, la clase expositiva. La tarea ya se les fue asignada, ¿verdad? Para creación del documento de normativas y vamos a hacer un cierre. El objetivo de esta ocasión es conocer el funcionamiento de los comités de ética, revisando los procedimientos para la organización para garantizar la calidad de los procesos de protección de los derechos, la seguridad y el bienestar humanos. Es muy importante conocer el objetivo porque este es nuestro camino para iniciar la revisión de esta clase. ¿De dónde dependen los comités? El comité de ética es un elemento muy importante que nosotros necesitamos conocer que funciona. ¿Para qué? Para resguardar los derechos humanos. ¿En qué? En el aspecto de la investigación. Como ya es de conocimiento de todos que la ética hoy en día está muy protegida por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y como la UNESCO en el área de los derechos humanos. Entonces, cuando las investigaciones son en humanos, se orienta mucho a la bioética. Entonces, hay dependencias, hay diferentes comités que uno depende del otro y a nivel nacional dependemos también, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la dependencia hacia el documento y la organización de las pautas y orientaciones operativas para la revisión ética de la investigación en salud de seres humanos. Estas pautas y orientaciones son las recomendaciones para los países a poner en práctica cuando se realizan investigaciones en humanos. Luego, cada país está orientado y se les recomienda crear un comité nacional de ética de la investigación en salud. Luego, esto a nivel nacional organiza, ¿verdad? Con un manual de funcionamiento del Comité Nacional de Ética en Investigación en Salud, en el caso de nuestro país. Así se llama, ese es el logo como se les presenta ahí. Esa es la dependencia a lo que los comités locales tienen. Ya hablemos de un hospital, de un establecimiento educativo, una escuela educativa, una universidad. Entonces, todos aquellos lugares donde se realicen investigaciones en salud con seres humanos tienen que tener un comité de ética para verificar el cumplimiento de la misma en la orientación de esto. Este es el documento que lleva por nombre Pautas y Orientaciones Operativas para la Revisión Ética de la Investigación en Salud con Seres Humanos. Este documento está establecido por la OPS y la OMS, donde brinda 10 pautas. Bueno, son en realidad muchas, pero vamos a revisar 10 principalmente. La primera es la responsabilidad de establecer un sistema de revisión ética de la investigación. Como estas son orientaciones para el cumplimiento en cada país. Entonces, ustedes saben que la salud a nivel de país le es comandada al Ministerio de Salud. Y según esta pauta número 1, dice que las autoridades pertinentes garantizan que la revisión ética de la investigación en salud esté apoyada por un marco jurídico adecuado. Quiere decir, ¿verdad?, que se tiene que crear ese marco jurídico que promueva el respeto a la persona. Luego, ¿verdad?, proponer las pautas para la existencia de los comités de ética de investigación. Aquí habla de las escalas que tenemos, uno a nivel nacional, el subnacional y los institucionales. Hablemos públicos y privados, todos aquellos donde se realice la investigación en salud. Los tipos de estudio de investigación, según la pauta número 1, tenemos aquellos que son los ensayos clínicos, donde se somete a tratamiento, a algún tipo de pruebas diagnósticas, cualquier elemento que se prueben, ¿verdad?, aleatoriamente o de acuerdo del tipo de estudio, quiera comprobarse algo.
Cuando es en humanos, tuvo que haber pasado por un proceso, según nos lo dicen los principios bioéticos, ¿verdad? Que tiene que cumplir antes de iniciarse en los seres humanos. Entonces, tienen que ser revisadas por los comités de ética. Investigaciones epidemiológicas en ciencias sociales. Acordémonos que la salud no solamente se trata del proceso salud-enfermedad, sino que del contexto en el que se desarrolla una persona, ¿verdad? Va de la mano la epidemiología, las ciencias sociales, los determinantes sociales de la salud para entender el proceso de salud real de una persona. También las investigaciones sobre expedientes médicos u otra información personal. En nuestro país, el expediente médico es reconocido como un instrumento legal. Tenemos también investigación sobre muestras almacenadas, investigaciones en sistema de salud, que estas se orientan más al área de la salud pública, investigaciones relacionadas con la ejecución. Pueden ser de sistemas, de procesos, de calidad, de diferentes tipos, pero se ve inmerso el ser humano. Entonces, en este sentido, todos estos estudios tienen que pasar por un comité de ética para que en ningún momento se vulnere a la persona. Los comités de ética de investigación deben conocer los diferentes métodos, es decir, que las personas que conformen estos comités tienen que tener, principalmente tienen que ser multidisciplinarios, ¿verdad? Luego tienen que tener expertos en el área metodológica para comprender la congruencia de los estudios y así identificar la ética pertinente de acuerdo al estudio. Es muy importante que nosotros sepamos identificar cuáles estos elementos para hacer un comité eficiente. Tenemos la segunda pausa, la composición del comité. Es decir, que nosotros tenemos que identificar el objetivo, ¿verdad? Como hospital, como establecimiento educativo, ¿cuál va a ser mi función? ¿Cuál va a ser el tipo de investigación que yo voy a crear? Que voy a revisar, perdón. En la pauta número 2, según la OPS, tenemos que vamos a componer un comité. Entonces, aquí les presento yo, este es nuestro actual comité nacional y pues aquí es multidisciplinario, hay veterinarios, hay personas civiles, hay enfermeras, hay laboratoristas, hay una diversidad de profesionales que permiten ver bajo una visión integral la protección de la persona. Entonces, la entidad encargada del nombramiento garantiza, ¿verdad?, que estos cumplan con sus responsabilidades. Vamos a ver más adelante ante quién rinde cuentas un comité de ética, ante quién es su dependencia, quién se encarga del nombramiento. Esta es la pauta número 2 que nos dice la OPS que tenemos que cumplir. La número 3, los recursos del comité, ¿cómo tienen que ser? Fíjense que en este sentido la OPS nos encamina, ¿verdad? Que la entidad que establezca como comité no, se tienen que apoyarlos. En El Salvador, el Consejo Superior de Salud Pública es la entidad que establece el comité. O en sí, el comité es autónomo, pero tienen dependencia al Consejo y al MinSal. Entonces, ellos son quienes autorizan, verifican el funcionamiento del comité para velar que sea con responsabilidad las asignaciones. Entonces, este mismo es el responsable de dotar de recursos, de dotar recursos personales, capacitarlos, incluso algún tipo de recursos financieros. Pero como es de su conocimiento, aquí en El Salvador, los comités son totalmente voluntarios. Hay que tener una capacitación, hay que mantener los recursos financieros, dotar de una estructura el comité donde ellos se puedan reunir, proporcionar tiempo también es muy importante y los recursos materiales que el comité pueda necesitar para realizar sus revisiones. Pauta número 4, la independencia de los comités de ética de la investigación. Ellos no pueden depender de ningún elemento que se lucre de sus funciones, de ninguna organización, de nada, absolutamente nada. Son totalmente independientes porque su papel
y sus funciones así lo rigen, a fin de proteger el proceso decisorio de la influencia de cualquier persona o entidad que pueda proporcionar algún patrocinio. Puede ser económico, material o con otro tipo de incentivos que puedan hasta cierto punto manipular la opinión de los integrantes del comité. Esto no se puede hacer porque las investigaciones tienen que ser totalmente autónomas, independientes a cualquier tipo de influencia, porque lo que se busca aquí es proteger la dignidad humana y esta es la principal función del comité. La pauta quinta. La capacitación del Comité de Ética de Investigación se proporciona, ¿verdad?, a los miembros. Es necesario que en la conformación de ese equipo los miembros estén constantemente capacitando. Recordemos que tiene que ir orientada la capacitación hacia los aspectos éticos y hacia la investigación misma, los tipos de investigación, porque las revisiones que va a hacer este comité van a ser exactamente de investigación. Entonces no podemos pertenecer a un comité si nosotros no estamos capacitados de las investigaciones, del proceso metodológico de las mismas. La pauta 6 dice que tiene que tener algunas características y me llama mucho la atención la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad del comité de ética de investigación. ¿Por qué? Dice que las decisiones del comité de investigación tiene que ser hasta cierto punto confidencial. Algunas decisiones se pueden tomar y publicarlas si no interfiere con la privacidad de alguna persona o del mismo estudio. Pero es necesario que tengan un portal, un mecanismo de darse a conocer a la población. Es decir, que, por ejemplo, ¿verdad? En El Salvador se tiene la página del comité, donde estamos viendo algunos tipos de investigaciones que se llevan a cabo, rendición de cuentas, boletines, tenemos información sobre documentación, incluso hay un manual para el comité y evaluar si el personal y los recursos del comité cumplen sistemáticamente las políticas y reglas. Como toda organización es necesario el monitoreo y la evaluación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir verificar que vayamos haciendo un cumplimiento correcto de lo que nos hemos proyectado al inicio de nuestras políticas y cuando fuimos juramentados, cuando fuimos, ¿verdad?, delegados a hacer estas funciones, saber que nuestras responsabilidades iban a ser acoplados a unos lineamientos, a políticas del comité. Es necesario que se estén revisando constantemente. Los resultados deben ser considerados para las mejoras y no para culpabilizar. Esto es un elemento, ¿verdad?, que necesitamos corregir mucho en muchos lugares, principalmente en salud. Siempre es acusatorio cualquier tipo de investigación de procesos, siempre es acusatorio. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién fue el responsable? Y no es así. En este sentido, es muy importante, ¿verdad?, que todo se haga para mejorar. En la pauta séptima, dice que la base ética para tomar decisiones de los comités de ética de investigación tienen que ser de acuerdo a los diseños, a los riesgos, a qué tipo de población va dirigido el estudio, si hay algún tipo de incentivos, que esto no es correcto hacerlo en la investigación, hasta dónde se guarda la privacidad y cómo se ha utilizado el consentimiento informado. El consentimiento informado es una herramienta que protege un principio ético de la investigación siempre y cuando sea bien utilizado. Entonces, el comité de ética es responsable de cuidar este elemento a través de cómo se implementó el consentimiento informado, cómo se le dio a conocer a las personas. En la pauta número 8 dice que los procedimientos de toma de decisiones dirigidos a los comités de ética de investigación tienen que estar regidos. Es decir, hay un proceso, ¿verdad? Hay lineamientos de cómo dar al comité mi investigación para que me la revise y de acuerdo al tipo, ¿verdad? En la 9 dice que las políticas y los procedimientos escritos tienen que establecerse. El primero es para la composición del comité.
Es para la gobernanza, las consultores, las propuestas y los mecanismos de comunicación. El comité debe de crear su manual de funciones, su descripción de puestos, incluso su normativa de cómo van a desempeñar sus funciones. También tiene que crear una documentación sobre los procedimientos a seguir para hacer sus revisiones. Y en la pauta 10, responsabilidades de los investigadores. Es muy importante y se asocia mucho con la pauta 9 acerca de realizar los procedimientos de manera escrita, las responsabilidades de manera escrita, para que todos los que estén brindando sus funciones puedan hacerlo acorde a estos. En el anexo 10 de este documento, que se llama las pautas éticas, se establecen las consideraciones para la conformación de un comité nacional y puede ser muy bien aplicadas a los establecimientos que cuenten ya con un comité. Entonces es importante y nosotros les vamos a hacer llegar este documento para que ustedes lo puedan revisar. Esta es la dependencia internacional, porque el Comité de Ética Nacional depende, ¿verdad?, de un organismo internacional para poder funcionar. ¿A quién le puede rendir cuentas como Comité Nacional? Entonces, como país, pues estamos muy asociados a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial para la Salud. Hablemos un poco del Comité de Ética en El Salvador. Tiene sus antecedentes, realmente es muy nuevo. A partir del 2005 se observó que había un vacío reglamentario para poder hacer investigaciones biomédicas en El Salvador. Y fíjense que esto se evidenció mucho más cuando se verificó muchas demandas hacia médicos especialistas cuando se especializaban en el exterior y ellos venían con necesidad de realizar investigaciones. Entonces, a raíz de eso se demandaron muchos médicos. Allá más o menos del 2000 al 2010 hubo este proceso de muchas demandas, cuando se facilitó mucho el proceso de los a manera internacional. Ustedes saben que todos los profesionales de la salud nos regimos bajo los lineamientos de cómo vamos a desempeñarnos profesionalmente por el Consejo Superior de la Salud Pública y el MinSal. Entonces, estos dos entidades vieron la necesidad, ¿verdad?, de que no hay un comité que vele por la bioética en El Salvador. Así es como se crea el Comité de Bioética Nacional. Ese fue su primer nombre, para que allá más o menos 4 o 5 años después se estableciera como Comité Nacional de Ética y de Investigaciones Clínicas. En la actualidad se llama Comité de Ética de la Investigación en Salud. Esa es la evaluación, la evolución que ha tenido el comité. Primero se llamó Comité de Bioética, luego Comité Nacional de Ética y luego Comité Nacional de Ética de las Investigaciones en Salud. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la función en sí? Un Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud es un organismo de utilidad pública, es independiente, es autónomo. Primer punto, vemos que cumple las pautas que ya se nos fueron recomendadas por la OPS. Entonces empezamos, ¿verdad?, a verificar que el Comité Nacional cumple con estas pautas para su funcionamiento. Es integrado por expertos técnicos multidisciplinarios competentes, responsables de proteger los derechos y la seguridad y bienestar de los humanos, que por característica participan de manera voluntaria en alguna investigación. Esto es uno de los principales elementos que definen al Comité Nacional de Ética de Investigaciones en Salud. Se rige por principios muy fundamentales, como lo es la autonomía. Depende orgánicamente del MinSal y administrativamente del Consejo Superior de Salud Pública. Si ustedes se recuerdan, el tener dependencias a estos organismos permite que estos dos organismos le puedan proporcionar de recursos, capacitación y los elementos que hablamos en las pautas anteriores. El comité
tiene sus bases, ¿verdad? Tiene sus bases éticas para su establecimiento. Pues tenemos las internacionales que nosotros como grupo, ¿verdad? Que estamos en el diplomado ya las conocemos. La de Belmont, Helsinki y las pautas éticas del SION. También, si ustedes se recuerdan, hemos visto, ¿verdad? Y están muy asociadas también a los principios éticos de la investigación que nos proporciona la UNESCO. A nivel nacional, tiene una dependencia del Consejo de Salud, del Consejo Superior de Salud Pública, del Ministerio de Salud y en sí mismo del Código de Salud, porque el Código de Salud habla de las investigaciones. Tiene sus principios muy asociados a la ética, se los puedo presentar aquí. Está la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, la privacidad y el anonimato y confidencialidad. Estos principios rigen al comité. ¿Qué hace el comité entonces? Veamos cuáles son sus atribuciones. ¿Qué hace el comité para que funcione de manera ética y para velar por el cumplimiento de la ética en los estudios en salud? Primero, estudios de procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos de la respuesta a una intervención específica. Puede ser física, químico, psicológica en pacientes o sujetos sanos. Cuando se hace una intervención directa a estas áreas, el comité de ética es el encargado de revisar el estudio para verificar que no se incumplen los derechos de los sujetos en investigación. También realiza, ¿verdad?, la verificación de ensayos controlados de intervenciones diagnósticas, preventivas o terapéuticas. Esto con el fin de velar, ¿verdad?, la justicia en este tipo de investigaciones. Estudios diseñados para determinar las consecuencias de las intervenciones preventivas o terapéuticas para los individuos y comunidades. Ya hablamos un poco más de la prevención y la promoción de la salud. Estudios del comportamiento humano relacionado con la salud en varias circunstancias o entornos. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones de ética? Si ustedes se fijan, las atribuciones de ética están muy relacionadas a la pauta número 1, que sus funciones son revisar el funcionamiento ético en los diferentes tipos de estudios que ustedes han visto aquí. Podemos encontrar ensayos, estudios epidemiológicos y estudios de investigación-acción con un enfoque cualitativo. ¿Cuáles son sus funciones? Pues las atribuciones es hasta dónde puede incluirse, hasta dónde puede sumergirse el comité de ética. Y si ustedes se fijan, son en todas las investigaciones y todos los tipos de investigaciones hechas en los seres humanos. Ahora bien, sus funciones, pues ustedes se fijan en el primero, es la revisión y seguimiento de los protocolos y sus enmiendas. El comité puede dar observaciones metodológicas porque tiene muy bien establecido personal que revise este tipo de funciones. Entonces, los elementos metodológicos se pueden observar. Por ejemplo, el comité, usted puede tener todo bien en los aspectos éticos de su investigación. Pero si ha redactado mal los objetivos y tienen un enfoque diferente a su idea de investigación, entonces el comité sin ningún problema le puede observar su documento. Luego, la evaluación, aprobación, solicitud de modificaciones o rechazo de los protocolos. El protocolo de investigación es la planificación, es cómo usted quiere realizar su investigación, presentando sus justificantes. Entonces, el comité es el encargado de evaluarlo y de decirle modifique hasta que usted incorpore las modificaciones, vuelve a mandarlo y se puede aprobar. De lo contrario, eso es un proceso muy largo dependiendo del desempeño de los investigadores. El seguimiento de estudios de acuerdo al manual de procedimientos operativos, cuando el protocolo lo amerite o cuando está en riesgo la seguridad de los sujetos de investigación. El comité, si el ser humano no está los riesgos no son muy altos, el comité llega hasta el protocolo. Pero si en el caso de los ensayos clínicos se observa que pudiera existir algún tipo de riesgo, el comité le da seguimiento hasta su fase final al documento, porque recuérdense ustedes que la ejecución de una investigación
podría, ¿verdad?, modificarse hasta cierto punto y el comité lo que necesita es vigilar eso, darle ese seguimiento. Solicitar a través del Consejo Superior de Salud Pública la evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas clínicas en centros de investigación. Usted como investigador tiene que tener aprobada el curso de buenas prácticas clínicas para que usted tenga conciencia de la importancia de la ética en el ser humano y mucho más, ¿verdad? Para ser ético durante su desempeño. Solicitar, ¿verdad? A través de la EDNM, la autorización de los diferentes elementos que controle esta dependencia. Favorecer la ejecución de la Política Nacional de Investigaciones en Salud. ¿Cómo está compuesto este comité? Pues tenemos un presidente, el vicepresidente y el secretario. Y luego tenemos los vocales. Hay realmente no es un número establecido, pero sí el comité habla de 12 a 15 personas que pueden conformar el comité. Ya hemos hablado de las diferentes dependencias. Tenemos a nivel internacional, nos regimos por las pautas de los comités, las pautas internacionales de los comités. Luego vienen los comités nacionales, que ya revisamos que tenemos un comité nacional de investigaciones. Ahora vamos con los comités locales. Los comités locales tienen que establecerse en todos los lugares que hayan investigaciones. Si usted como hospital o como institución educativa no hace investigaciones, es cierto, quizás no la va a ejecutar, pero usted en algún momento puede ser sujeto de investigación. Entonces es necesario establecer los comités porque en un hospital tenemos que ser agentes constantes de investigación porque necesitamos fundamentar científicamente nuestras intervenciones. Los que por el momento, ¿verdad?, se han establecido, es importante mencionarlos. El Hospital Rosales tiene su comité, la Universidad del Salvador también tiene su comité, que cuando usted quiere hacer investigaciones en el Hospital Nacional Sacamil, en el Hospital Nacional Rosales o en la Universidad del Salvador, sus estudios tienen que pasar por estos comités. Aunque sean investigaciones de tipo descriptivas, cuantitativas, por ejemplo, donde solo se van a estudiar datos, si fueran cualitativas, opiniones, percepciones, fenómenos en sí, usted está al frente de un ser humano, de un grupo de seres humanos. Entonces tiene que resguardar la confidencialidad, la autonomía, el hecho de saber cómo se van a procesar los datos, el hecho de saber qué va a hacer usted con la base de datos, cómo la va a eliminar cuando ya su estudio haya finalizado. Eso es lo que le interesa al comité. Entonces, estos comités se deben de conformar, que tiene que tener por lo menos uno de los miembros con conocimiento científico y metodológico de la investigación. No tiene que poseer ningún tipo de parentesco con el personal que dirija la institución para evitar el conflicto de intereses. Es recomendable también que uno de las personas que se encuentren en el comité, que pertenezcan y conformen el comité, tiene que tener conocimiento de bioestadística para verificar, ¿verdad?, si la recolección de los datos, el procesamiento y el análisis es correcto de acuerdo al tipo de estudio y si no daña no vulnera los derechos humanos de las personas. ¿Cómo tiene que ser este comité? Muy parecido al nacional. Tiene que tener un presidente, un vicepresidente, secretario y los vocales que sean necesarios. Como comité nacional, aquí les presento, este es el registro de los comités de ética de investigación en salud locales. Es decir, como Hospital El Salvador, que estamos ahorita en surgimiento de los comités, de la conformación de estos equipos multidisciplinarios. En la tarea yo les dejaba que tenemos que reconocer a aquellas personas que voluntariamente puedan trabajar en este comité, que tiene que ser un equipo multidisciplinario y tienen que ubicar a estas personas de acuerdo a
aquellos elementos que fueron solicitados. No pertenecer a familiares de los directivos de la institución, tener conocimiento metodológico, tener conocimiento ético. Con este diplomado ustedes ya están preparados para poder pertenecer a estos comités. También aquellos que aprobaron el curso de buenas prácticas también ya están preparados. Sin embargo, el comité les va a dar otra preparación, el Comité Nacional les va a dar otra preparación porque ante el Comité Nacional ustedes van a rendir cuentas y van a funcionar. Este es el formato que está en el anexo número 2 del Manual de Funcionamiento del Comité Nacional, donde ustedes pueden llenar esta solicitud y así se les va a revisar en el documento que vayan a presentar el 15 de noviembre. Ahí se les va a explicar un poco en la tarea. ¿Qué vamos a necesitar para funcionar, para crearnos, para establecernos como comité? Vamos a necesitar un acta de conformación. Vamos a necesitar los formularios específicos de la solicitud de inscripción, que es esta que acabamos de revisar por acá. Normativos, reglamentos de la organización y funcionamiento del comité local. Esta normativa es la que ustedes ya están trabajando, que como grupo de diplomado vamos a proponer, ¿verdad? Una normativa para el funcionamiento del comité, donde yo espero que hayan muchas personas que pertenezcan a este comité y aporten sus conocimientos científicos para la verificación de estas investigaciones y los currículum vitae de los miembros del comité local. Como tarea del módulo, aquí les explico yo un poco, vamos a crear un documento. Este va a ser la propuesta de la normativa o reglamento para iniciar el proceso de creación del Comité Local de Ética, porque vamos a adherirnos al Comité Nacional, ¿verdad? Vamos a crear una propuesta de integrantes. Ustedes como equipo del diplomado pueden identificar a aquellos médicos, laboratoristas, personal administrativo, que puedan participar, ¿verdad? Acuérdense que todos aquellos integrantes tienen que tener por lo menos conocimientos básicos éticos y de investigación. Vamos a llenar el formulario de solicitud como propuesta, me lo van a presentar, yo lo voy a observar, luego incorporan observaciones y presentamos la propuesta concreta al director del hospital o director. ¿Cuáles van a ser los que tiene que llevar la normativa? Una introducción. Introducción tiene que especificar, poner en contexto el por qué se necesita crear un comité de ética a nivel hospitalario, en el Hospital del Salvador. Y recordemos que lo principal, ¿verdad?, es que como hospital se van a estar haciendo investigaciones. Recuerden que si ustedes están más interesados en hacer investigaciones que en revisar las investigaciones, usted no puede pertenecer al comité de ética porque no va a pertenecer usted al comité de ética y le va a dar paso a sus mismas investigaciones. Eso no es ético. Tiene que verificar que las personas que ustedes propongan para la conformación del comité, quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el secretario, los vocales, tienen que ser personas que puedan hacer otras investigaciones, pero que no vayan a haber conflictos de intereses. Un marco legal que ustedes pueden hacer uso, ¿verdad?, de toda la normativa que se vio en la clase. Con licenciada Elsie, ustedes revisaron el marco legal de la ética en El Salvador. Como grupo, crear una misión, una visión y objetivos del comité. Principios éticos, vamos a crear principios éticos con las que se va a regir ustedes, el comité que van a crear. Requisitos para ser miembro, atribuciones, funciones de los integrantes, responsabilidades, ¿verdad?, del Comité Local de Ética Nacional El Salvador. Procedimientos operativos. Estos procedimientos ustedes los van a retomar del lineamiento de procedimientos operativos del Comité Nacional, porque ustedes van a establecer cuál va a ser el mecanismo para la revisión de un documento de investigación. Y van a colocar los anexos, la carta, que es el anexo número 2 del Manual de Funcionamiento del Comité de Ética Nacional, y la lista, ¿verdad?, de la propuesta de los miembros. Estos dos van a ser sus elementos guías. El manual de procedimientos operativos estándar
para Comité de Ética de la Investigación y el Manual de Funcionamiento del Comité de Ética Nacional. Entonces, ustedes de aquí van a retomar algunas cosas, retomarlas para guía, no copiar y pegar. Estas son un poco de las fuentes de información. Espero hayamos comprendido, ¿verdad? Un poco sobre el tema, es muy interesante, es muy extenso, pero en esta ocasión es lo básico, ¿verdad? Reconocer que dependemos de las pautas éticas internacionales de la OMS, luego como tenemos un comité nacional que funciona para velar, ¿verdad? El cumplimiento de la ética en las investigaciones en salud a nivel del país y también tenemos los comités locales, que los comités locales ya son los que se encargan de iniciar la filtración de aquellas investigaciones en humanos. Cuando ya son más estudios muchísimo más complejos, entonces aquí sí, ¿verdad? Se tienen que someter al Comité de Ética Nacional. Así es que ha sido un gusto, pasen una buena tarde y cuídense. Nos vemos la próxima semana.